Santos retortijones los que se viven por acá en la política de nuestro querido Durango. Los candidatos y candidatas a dale y dale con su campaña, regalando bolis para la calor en los semáforos, apareciendo en los medios de comunicación, corriéndole a los debates, renegando contra los candidatos rivales, en fin. Así quisiera ver a los que ya tienen bien apeñuscado el hueso, tratando de caernos bien a los ciudadanos, cual mono cilindrero, pero puras habas. No pedimos tanto, nada más con que cumplan su chamba. No se agandallen el jurguneado presupuesto y no se relacionen con la delincuencia organizada, como se está viendo en nuestro estado hermano de Michoacán. Aguas, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si ni con eso entiendes, se te puede atorar el hueso en el pescuezo y se los atoran peor en Chirona. ¡Aguas! Bonito desmán le hizo el exsecretario del ayuntamiento de Tepehuanes, Rómulo Corral, al alcalde Ponchito Peña. Se le nota que ya no trae atravesado el hueso en el pescuezo, puesto que ya no tiene hueso. Pero ¿qué tal un corajote del tamaño de un hueso, pero de aguacate? Que presente las pruebas, ¿no? Que hay los mecanismos adecuados y legales para que él pueda probarme lo que él dice. No, licenciado, yo creo que le tomaron el pelo. Aquí no pasó nada. De lo contrario, yo de aquí le digo que cierre la bocotota que tiene y que no diga tonterías, que no hable tonterías. Y usted debe fijarse en no hablar de la honra del señor licenciado. La van a encerrar. Y como dijera mi comadre, híjole, qué fuerte. Y Ponchito no se quedó atrás. No guarden rencor, muchachos. ¿Qué no ven que la venganza nunca es buena? Mata el alma y la envenena. Pero ya me entró la duda. ¿Quién tendrá la boquita de cocodrilo? Ahí yo sí puedo decir que está haciendo un hablador. Él sí debe cerrar la boca. Ahí sí está haciendo un hablador por motivo de que yo no lo saqué. Las bocas donde yo no lo propuse. ¿Con ese respeto tratas a tus compadres? No, para la yunta de güeyes de mis compadres. ¿Qué hace, hombre? Para solucionar situaciones como esa, se requiere de extrema capacidad de análisis, como las endemoniadas capacidades analíticas que tiene el señor procurador Daniel, que ya lo quisieran para la inteligencia británica. Por ejemplo, cuando le preguntaron que si el municipio de Pueblo Nuevo es foco rojo en violencia, el único defecto que tiene es que se sale por la tangente. Bueno, nadie es perfecto. Mire, no pudiera yo en este momento contestarle esa pregunta, habida cuenta que, bueno, le corresponderá a realizar todo un análisis. Está bien, diga lo que sea y acabemos de una vez. Tanto de las instituciones federales como las estatales y desde luego también tomar en cuenta las municipales para luego sacar un diagnóstico preciso, qué área, qué municipio pudiera tener mayor problemática en este sentido. ¿Pretende usted burlarse de mí? Otro ilustre personaje que también está muy lejos de ser perfecto es mi estimado secre de turismo Rodolfo Elizondo, que casi hace llorar a Pilarcita Rincón, directora municipal de turismo, por andar diciendo que no es lo mismo promocionar a Cancún que a Durango. No se mande, cacho. Y así es de que sin comentarios, porque le duele a uno precisamente eso, el corazón. Yo quisiera pensar que a veces lo traiciona a uno el subconsciente. Moraleja: no malinterpretes la libertad de expresión, menos si eres una figura política pública. No insultes a tus adversarios amigos del partido, porque generas cosas negativas. No uses tu labia para intentar falsamente enredar o convencer a la gente de que eres muy listo. Y nunca, pero nunca le des la espalda a tu tierra y a tu gente que te necesita, porque se te puede atorar el hueso en el pescuezo.